Lo que hizo este cajero dejó a todos con la boca abierta. Chris pasaba los productos por la cinta mientras escuchaba el murmullo de los clientes. Algunos lo saludaban, otros parecían absortos en sus propios problemas. Pero había algo en el que hacía que la gente se sintiera tranquila, como si su presencia sola fuera un refugio. Era un joven que no buscaba reconocimiento, que no esperaba aplausos por lo que hacía. Solo estaba allí, cumpliendo su turno, y sin embargo, aquel día estaba a punto de hacer algo que cambiaría la vida de alguien y, de manera silenciosa, también la suya. Margaret Wallace entró al supermercado con pasos lentos, apoyada en su bastón. La anciana, de 82 años, vestía un abrigo gris que había visto mejores días. Su cabello canoso estaba recogido en un moño sencillo, y sus ojos reflejaban una mezcla de cansancio y preocupación. Caminó lentamente entre los pasillos, escogiendo lo necesario con cuidado, revisando cada producto como si cada centavo contara. Su respiración era pesada, y a veces se detenía, apoyándose en el carrito mientras repasaba mentalmente su lista de compras. Cuando finalmente llegó a la caja, colocó los productos uno por uno sobre la cinta. Chris la saludó con una sonrisa cálida. «Buenas tardes, señora. ¿Cómo está hoy?», preguntó con voz suave, sin apuro. Margaret le devolvió una sonrisa tímida, aunque sus ojos delataban la ansiedad que sentía. «Ah, buenas tardes, joven. Solo estoy haciendo mis compras», respondió, su voz temblorosa. Chris comenzó a escanear los productos, y la pantalla mostraba el total acumulándose. Margaret abrió su monedero con manos que temblaban ligeramente. Sacó monedas de diferentes tamaños, contándolas una por una, murmurando números para sí misma. Cada vez que una moneda caía al mostrador, parecía un pequeño esfuerzo de toda su vida, como si estuviera midiendo cada centavo no solo para pagar, sino para mantener su dignidad intacta. Chris observaba en silencio, notando cómo la mujer luchaba por reunir suficiente dinero. No era solo la dificultad de contar las monedas, era la fatiga de los años, la soledad, y la sensación de que cada día se convertía en un desafío que debía enfrentar sola. Al final, Margaret suspiró, frustrada. «Oh, Dios, creo que me falta», dijo, mirando a Chris con una mezcla de vergüenza y pena. Chris miró el total en la pantalla y luego las monedas que Margaret había colocado con tanto esfuerzo. Había una diferencia de 73 centavos. No era mucho, pero para ella era un obstáculo que podía arruinar aquel simple momento de dignidad. Por un instante, el joven no dijo nada, solo pensó en cómo un gesto pequeño podría aliviar un peso que ni siquiera se veía en su totalidad. «No se preocupe, señora», dijo finalmente, con una sonrisa tranquila. «Yo puedo cubrir lo que falta». Margaret lo miró, incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué? ¿De verdad haría eso?», preguntó, con voz quebrada. «Claro», respondió Chris, mientras tomaba las monedas de su propia bolsa y las colocaba sobre la cinta. «Todos necesitamos un poco de ayuda de vez en cuando, ¿no cree?». El silencio se hizo breve, pero pesado de emoción. Margaret dejó escapar un sollozo contenido, sonriendo mientras sus ojos brillaban. Chris la observaba con suavidad, comprendiendo que no solo estaba pagando unas monedas, sino restaurando la dignidad de una mujer que había pasado por mucho más que simples carencias. Los otros clientes en la fila comenzaron a mirarlos, sorprendidos. Algunos murmuraban, otros sonreían tímidamente. Nadie dijo nada de inmediato, pero la atmósfera cambió, un sentimiento de calidez se instaló entre ellos. Lo que Chris acababa de hacer no era heroico en el sentido convencional. No había capa, no había escenario dramático, solo un acto sencillo que resonaba profundamente en quienes podían verlo. «Gracias, joven», dijo Margaret, entre lágrimas y sonrisas. «No sé cómo agradecerle». «No tiene que agradecerme nada», respondió Chris. «Solo recuerde que siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Siempre». Aquel momento, aparentemente simple, quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Para Margaret, fue un acto que devolvía la esperanza, para Chris, fue la certeza de que la verdadera grandeza se encuentra en los detalles más pequeños. Y para los espectadores invisibles, como Anna James, la productora de radio que aquel día pasaba por allí,
era una historia que necesitaba ser contada, un recordatorio de que la bondad todavía existe, incluso en los lugares más ordinarios. Cuando Margaret salió del supermercado, caminando un poco más erguida que antes, Chris continuó con su turno. Sus movimientos eran tranquilos, casi invisibles, pero su corazón latía con una satisfacción silenciosa. Ese día, él no solo había hecho algo por otra persona, había demostrado que a veces, lo que parece insignificante puede cambiar todo un mundo. Y mientras el sol se escondía definitivamente detrás de las casas, la pequeña tienda seguía iluminada, con la sensación de que algo extraordinario había ocurrido allí, entre monedas contadas y un gesto de pura humanidad. Lo que hizo este cajero dejó a todos con la boca abierta, aunque nadie lo entendiera del todo en ese instante. Porque algunas veces, los héroes aparecen sin avisar, con la sencillez como su única bandera. Al salir, notó un pequeño banco frente a la tienda. Se sentó, respirando profundo, tratando de recomponerse. Cada respiración le recordaba lo sola que había estado durante tanto tiempo, como los días pasaban sin que nadie notara su presencia. A pesar de la emoción reciente, una punzada de soledad aún persistía, recordándole la distancia que la separaba de su familia, que vivía a kilómetros de allí, y de sus amigos, que se habían ido con el tiempo. Mientras tanto, Chris continuaba en la caja, escaneando productos con una calma que parecía no provenir solo de la rutina, sino de un entendimiento profundo de la vida. Miraba de vez en cuando hacia la puerta, observando cómo Margaret desaparecía entre la luz de la tarde. No sabía quién era, ni su historia, ni los fantasmas que llevaba consigo. Solo sabía que en ese momento, algo pequeño y sencillo había cambiado, y que esa chispa de bondad podía tener consecuencias que él aún no alcanzaba a imaginar. Dentro del supermercado, Margaret se acomodó mejor en el banco y comenzó a revisar sus bolsas. Sacó una lata de sopa, un paquete de galletas, y un pan que olía todavía a recién horneado. Sus manos temblaban ligeramente, y mientras revisaba sus compras, no pudo evitar sentir que aquel simple gesto del joven cajero había restaurado algo más profundo, su dignidad, su confianza en que aún podía existir humanidad en medio de la rutina diaria. No puedo creerlo, murmuró para sí misma, tocando la moneda que Chris había puesto sobre la cinta. Nadie ha hecho algo así por mí en años. Un ruido detrás de ella la sobresaltó. Era un carrito que se arrastraba con fuerza sobre la acera. Margaret levantó la vista y vio a una pareja de jóvenes con bolsas llenas de comida, caminando rápidamente, como si tuvieran prisa. El contraste la hizo sentir todavía más vulnerable, la vida de los demás parecía seguir sin pausas, mientras que ella apenas podía avanzar. La sensación de fragilidad volvió a instalarse, y un escalofrío recorrió su espalda. Decidió levantarse y caminar lentamente hacia su automóvil, pero la distancia entre el banco y la calle le pareció interminable. Su respiración se hacía más pesada con cada paso, y un pensamiento persistente no la dejaba, ¿y si este pequeño milagro fuera solo un instante efímero, y la realidad volviera a mostrarle su soledad? Al alcanzar el vehículo, abrió la puerta con cuidado y acomodó las bolsas en el asiento trasero. Se sentó un momento, apoyando la cabeza en el volante, tratando de calmar los latidos acelerados de su corazón. Fue entonces cuando escuchó una voz suave detrás de ella. ¿Se encuentra bien, señora? Margaret giró lentamente y vio a Chris, que la seguía con pasos decididos, con una expresión que mezclaba preocupación y serenidad. Su corazón dio un vuelco. No esperaba que él la acompañara hasta allí, y mucho menos que se ofreciera nuevamente. Sí, gracias, dijo, con la voz entrecortada. Estoy bien. De verdad. No quiero interrumpir, señora, dijo Chris, con cautela, pero pensé que quizás le vendría bien que alguien la acompañara hasta su coche. A veces, uno nunca sabe si un pequeño tropiezo puede arruinar el día. Margaret lo miró con los ojos llenos de lágrimas. No era solo la ayuda física, sino la manera en que él la miraba, sin juicio, con una atención genuina que hacía que cada miedo pareciera un poco más pequeño. No tiene que hacerlo, susurró, tratando de recomponerse. Estoy acostumbrada a manejar sola. A veces, estar acostumbrada no significa que no podamos aceptar ayuda, respondió Chris, sin perder la calma. A veces, todos necesitamos que alguien nos tome de la mano, aunque sea por un momento. Ella respiró hondo, y por primera vez en años, permitió que alguien la cuidara, aunque fuera un extraño.
Los pasos de Chris detrás de ella eran silenciosos, pero su presencia marcaba un contraste con la frialdad de la tarde que comenzaba a caer. Margaret sintió una mezcla de alivio y gratitud que no podía medir, y por un instante, los años de soledad y frustración parecieron diluirse en el aire. Mientras se acercaban al automóvil, Chris se agachó ligeramente para acomodar una bolsa que parecía a punto de caer. Margaret lo miró con incredulidad y un dejo de timidez. «Gracias, no sé cómo agradecerle todo esto», dijo, con la voz temblorosa. Chris sonrió, humilde y firme. «No necesita agradecer nada», dijo. «Hoy solo hice lo que cualquiera debería hacer. Lo importante es que siga adelante, con dignidad, con fuerza. Eso es lo que realmente importa». Margaret abrió la puerta del coche y se acomodó. Durante un instante, ambos se quedaron en silencio, compartiendo un momento que parecía cargado de una magia invisible. Ella sabía que aquel día había ocurrido algo que no se olvidaría jamás. Algo que la hacía sentir que, aunque la vida había sido dura, aún existían personas dispuestas a cambiar un instante de dolor en un gesto de esperanza. Chris se quedó allí, observando cómo la mujer comenzaba a conducir lentamente hacia su casa. En su corazón, una sensación de satisfacción silenciosa se instaló. No era un orgullo vanidoso, sino la comprensión de que un pequeño acto podía transformar el día, e incluso la vida de alguien. El mundo seguía su curso, pero Margaret, con cada kilómetro que la alejaba de la tienda, llevaba consigo un trozo de luz que él había encendido. Y en la mente de Margaret, una pregunta persistente surgió, mientras conducía con cuidado por las calles del pueblo: ¿sería posible que un simple acto de bondad pudiera cambiar no solo su día, sino algo más profundo en su vida? Su corazón, aunque todavía temeroso, comenzaba a abrirse a la idea de que quizás, solo quizás, la humanidad aún tenía momentos inesperados que dejaban a todos con la boca abierta. Con cada paso hacia la entrada, Margaret repasaba mentalmente lo ocurrido en el supermercado. La manera en que Chris había intervenido, como había pagado por ella sin pedir nada a cambio, seguía retumbando en su corazón. Se preguntaba qué lo había motivado, por qué alguien tan joven se preocupaba tanto por una extraña. Su mente no podía encontrar respuestas sencillas, solo un sentimiento profundo de gratitud que se mezclaba con la sorpresa y la emoción de no sentirse más invisible. Una vez dentro, colocó las bolsas en la mesa de la cocina y se sentó. Sus manos temblaban ligeramente, y un suspiro escapó de sus labios. La soledad que la había acompañado durante tanto tiempo parecía menos intensa por un instante, aunque aún estaba allí, silenciosa y persistente. Sus ojos se posaron en la pequeña moneda que Chris había dejado en la cinta del supermercado. Esa pieza metálica era mucho más que dinero, era un símbolo, un recordatorio de que todavía existía bondad, incluso en el mundo más ordinario y rutinario. Margaret acarició la moneda entre sus dedos, recordando la voz tranquila de Chris y la calidez de su mirada. Un pensamiento la asaltó de repente: ¿habría alguien más como él, alguien dispuesto a cambiar la vida de un desconocido con un simple gesto? La idea la hizo sonreír débilmente, y una lágrima rodó por su mejilla. Al día siguiente, Margaret decidió regresar al supermercado. No por las compras, sino porque algo dentro de ella necesitaba confirmar que lo ocurrido no había sido un sueño, que la generosidad de Chris había sido real. Caminó lentamente por los pasillos, sus ojos atentos a cada detalle. Al llegar a la caja, Chris la reconoció de inmediato y le sonrió. «Señora Wayase. Qué gusto verla de nuevo», dijo, con un tono cálido que parecía romper cualquier barrera de formalidad. Margaret sintió como su corazón se aceleraba. La timidez y la sorpresa se mezclaban con una sensación de alivio. «Buenos días, joven», respondió, tratando de ocultar la emoción en su voz. «Solo quería agradecerle otra vez». Chris negó con la cabeza, humilde. «No es necesario, de verdad», dijo. «Pero me alegra que haya venido». Mientras Chris escaneaba sus productos, Margaret notó que él estaba concentrado, pero había algo más en su actitud, una atención silenciosa, una manera de escuchar que parecía ir más allá de las palabras. Y entonces, ocurrió algo inesperado. La total de sus compras llegó a la pantalla, y Margaret, revisando su monedero, notó que nuevamente le faltaba una pequeña cantidad. Solo unos pocos centavos. Su corazón dio un vuelco y el miedo volvió. ¿Sería un error?
¿Se sentiría avergonzada otra vez por no poder cubrirlo todo? Antes de que pudiera decir nada, Chris se inclinó ligeramente y con una voz tranquila dijo, «Está bien, señora. Yo puedo cubrir lo que falte». Margaret lo miró, incrédula. Su respiración se entrecortó, y por un instante pareció que el tiempo se detenía a su alrededor. Los murmullos de otros clientes se desvanecieron, y lo único que existía era la voz de Chris, calmada y firme, y su propia sensación de vulnerabilidad mezclada con asombro. ¿De nuevo?, susurró, con lágrimas acumulándose en los ojos. «No sé cómo agradecerle, no hace falta», replicó Chris. «Hoy solo hice lo que cualquiera debería hacer. La bondad no debería tener precio». Margaret sintió que su corazón se abría un poco más. Era un gesto sencillo, sí, solo unos pocos centavos, pero había algo mucho más profundo detrás, la comprensión de que alguien había visto su necesidad, había escuchado su silencio, y había decidido actuar sin esperar nada a cambio. La emoción era tan intensa que se sintió incapaz de hablar por unos segundos, como si las palabras fueran insuficientes para expresar lo que su corazón sentía. Mientras Chris entregaba el cambio, Margaret lo tomó suavemente, casi sin darse cuenta, y sus ojos se encontraron de nuevo. Era como si ambos comprendieran que algo importante había sucedido, no solo un intercambio de dinero, sino un puente invisible de humanidad que se había construido en aquel instante. «Usted me ha devuelto algo más que dinero», dijo Margaret, con voz temblorosa. «Me ha devuelto dignidad, esperanza, la sensación de que todavía hay personas buenas». Chris asintió, y por un momento, un silencio cargado de emoción llenó la pequeña caja. No necesitaban más palabras, lo que habían compartido era suficiente para entender que un simple gesto podía transformar un momento, y quizás incluso vidas. Al salir del supermercado, Margaret sintió una mezcla de alivio y una curiosidad silenciosa. ¿Cómo podía alguien tan joven tener un corazón tan grande? ¿Qué la motivaba a ella, a una anciana solitaria, a abrirse de esa manera, a aceptar ayuda? El camino a casa se sintió distinto, como si cada paso estuviera acompañado por un peso que se había aligerado, por una certeza que antes no existía: la bondad, incluso en pequeñas dosis, puede cambiar todo. Mientras Margaret conducía de regreso, no podía dejar de mirar la moneda que Chris había colocado sobre la cinta. Esa pequeña pieza metálica había provocado un torrente de emociones que la abrumaba y la consolaba a la vez. Su corazón se llenó de gratitud, y un pensamiento persistente no la dejaba: ¿podría ella, algún día, devolver esa bondad a alguien más? Y en el supermercado, Chris continuaba su turno, concentrado pero con una sonrisa tranquila que nadie parecía notar del todo. Nadie veía el impacto silencioso de sus acciones, pero Margaret lo sentía en lo más profundo de su ser. La bondad no solo había cambiado un instante, había abierto una puerta invisible hacia algo mucho más grande, algo que ambos, aunque diferentes, comenzaban a experimentar sin saberlo aún. La tarde avanzaba, los clientes iban y venían, pero aquel pequeño acto de generosidad flotaba en el aire, casi tangible, como una promesa silenciosa de que la humanidad todavía podía sorprendernos, y que a veces, lo inesperado tiene la fuerza de cambiar vidas enteras. Mientras tanto, los clientes comenzaron a mirarlo de otra manera. Algunos intercambiaban miradas, murmuraban entre ellos, como si notaran algo distinto en el joven. Nadie podía ponerlo en palabras, pero había algo en él que parecía más grande que su edad, más fuerte que su apariencia juvenil. Era la quietud de quien comprende, la sensibilidad de quien observa y actúa, la conciencia de que cada acción, por pequeña que sea, tiene consecuencias. Un día, mientras Chris escaneaba productos para una mujer joven con un bebé en brazos, escuchó un murmullo detrás de la fila: ¿lo viste? Ese chico hizo algo increíble por una anciana ayer, dijo una voz entre sorprendida y emocionada. Chris alzó ligeramente la vista, manteniendo la compostura, pero el comentario hizo que un calor se le instalara en el pecho. No buscaba reconocimiento, y sin embargo, la reacción de los demás lo hizo sentirse observado, evaluado de una manera que nunca había experimentado. Se dio cuenta de que las pequeñas acciones que pasan desapercibidas pueden ser percibidas, y que a veces, aunque uno no lo espere, otros se convierten en testigos silenciosos de la bondad. Margaret volvió al supermercado esa semana, y Chris la reconoció inmediatamente. Sus ojos se encontraron, y en ese instante hubo una conexión silenciosa,
una comprensión de que lo que había sucedido no era solo un favor aislado, sino un encuentro que había tocado algo profundo en ambos. «Buenos días, joven», dijo Margaret, con la voz aún temblorosa por la emoción del primer encuentro. «No puedo evitar pensar en lo que hizo por mí. Fue algo que jamás olvidaré». «Me alegra escuchar eso», respondió Chris con suavidad, escaneando sus productos con cuidado. «No se trata de recordar lo que hice, sino de que usted se sienta un poco más ligera, más tranquila». Mientras Chris hablaba, Margaret lo observaba detenidamente. Había algo en la manera en que sus manos manejaban los productos, en la paciencia con la que atendía a cada cliente, que la hacía pensar que ese chico poseía un corazón enorme. Era como si cada gesto suyo estuviera guiado por una bondad que no necesitaba aplausos para existir. «A veces me pregunto», dijo Margaret, bajando la voz, casi para sí misma, «¿cómo alguien tan joven puede entender tanto?». Chris levantó la vista y la miró con calma, sin sorpresa, como si entendiera la pregunta antes de que ella la formulara. «No sé si lo entiendo todo», dijo, «pero creo que todos necesitamos que alguien nos vea, que nos ayude cuando estamos solos. Esa es la forma en que trato de actuar. No siempre puedo cambiar todo, pero sí puedo intentar aliviar un momento, aunque sea un instante». Margaret sintió un nudo en la garganta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no era solo por la gratitud, que era por la claridad de haber encontrado a alguien que, sin buscar nada a cambio, podía ver lo que ella necesitaba. Su corazón, que llevaba años endurecido por la soledad y la rutina, comenzó a latir de una manera distinta, más ligero, como si la esperanza se hubiera filtrado nuevamente en su vida. Mientras Chris entregaba el cambio y organizaba las bolsas de Margaret, otros clientes observaban en silencio, sin intervenir, pero con una atención silenciosa que parecía sostener la escena. Nadie decía nada, pero cada mirada contenía una mezcla de curiosidad y admiración. Era como si, en ese pequeño espacio, la bondad hubiera levantado una barrera invisible y todos pudieran percibir algo más grande que ellos mismos. «Usted es diferente», susurró Margaret mientras se preparaba para salir. «No conozco a nadie como usted». «Solo hago lo que puedo», respondió Chris, con humildad. «La verdadera diferencia la hace la voluntad de actuar, no la fama ni los aplausos». Margaret asintió lentamente, sintiendo que esas palabras se grababan en su mente y en su corazón. Mientras salía, un leve temblor recorrió su cuerpo, no de miedo, sino de emoción, de la certeza de que el mundo aún tenía lugar para gestos que no buscaban recompensa. Chris se quedó en la caja, observando cómo la puerta se cerraba tras Margaret. La quietud volvió al supermercado, pero había algo diferente, una sensación de expectativa, como si el aire estuviera cargado de algo invisible, una tensión silenciosa que anticipaba que lo que había comenzado con un simple gesto estaba a punto de generar consecuencias que nadie podía prever. Los clientes siguientes parecían actuar con más cuidado, con más atención. Algunos se sonreían entre sí, otros intercambiaban miradas, y Chris lo notaba todo, sin dejar que su expresión cambiara demasiado. Había comprendido que los héroes no siempre son reconocidos, que los actos de bondad no necesitan público para tener valor, pero que cuando el mundo los observa, pueden cambiar algo mucho más profundo, la percepción de quienes los rodean, la forma en que una comunidad empieza a percibir la compasión. Ese día, mientras organizaba el dinero en la caja y preparaba el recibo de otro cliente, Chris sintió una mezcla de satisfacción silenciosa y anticipación. Sabía que había algo en el aire, algo que todavía no se revelaba por completo, pero que prometía transformar, de manera sutil pero poderosa, la rutina de todos los que pasaban por aquel lugar. La tarde avanzaba, y aunque la tienda parecía común, algo había cambiado para siempre en sus pasillos. La bondad de Chris no era un espectáculo, era un hilo invisible que conectaba a los presentes, una fuerza silenciosa que empezaba a tejer algo más grande, algo que aún nadie podía comprender del todo, pero que prometía dejar a todos con la boca abierta, lentamente, sin prisa, pero con una intensidad que se sentía en cada mirada, en cada gesto, en cada pequeño instante que pasaba entre las cajas y los clientes. Una tarde, mientras escaneaba productos para un hombre que parecía distraído en su teléfono, escuchó un murmullo detrás de la fila. «¿Viste lo que hizo el cajero con la anciana?», dijo una mujer, con voz emocionada. No podía creerlo. Chris levantó apenas la vista, manteniendo la compostura, pero el calor de la sorpresa y la curiosidad de los demás lo hizo sentir que sus acciones estaban teniendo un efecto más allá de lo que había imaginado.
El hombre delante de él, sin decir nada, colocó unas monedas sobre la cinta y luego, miró al cliente detrás suyo, sonriendo tímidamente. «Déjame cubrir esto para usted», dijo, como si lo que hacía fuera natural, pero con una emoción contenida en cada palabra. Chris lo observó, y en ese instante comprendió lo que estaba sucediendo. Un acto de bondad, un gesto simple, podía generar un efecto dominó que empezaba a transformarlo todo. La tensión era palpable, nadie sabía exactamente qué pasaría después, pero todos sentían que algo extraordinario estaba ocurriendo en la rutina diaria del supermercado. Margaret regresó al lugar ese día, caminando lentamente pero con pasos más firmes que antes. Sus ojos se iluminaron al ver a Chris, y la sonrisa que le dirigió fue cálida, casi radiante. Ella también notó la diferencia en el ambiente. Los clientes, aunque ocupados, parecían mirarse unos a otros con más atención, con una leve disposición a ayudar, como si algo invisible los animara a actuar de manera más humana. «Buenos días, joven», dijo Margaret, con voz suave pero llena de emoción. «No puedo creer lo que está pasando aquí, todos parecen diferentes». Chris sonrió, mientras escaneaba sus productos con cuidado, sin dejar que la emoción alterara sus movimientos. «No estoy seguro de que todos lo noten, señora», respondió, «pero a veces un pequeño acto puede inspirar a otros sin que siquiera lo percibamos». Mientras hablaban, una joven madre colocaba un paquete de pañales sobre la cinta. Contaba monedas apresuradamente, pero antes de que pudiera darse cuenta, un hombre detrás de ella, sin previo aviso, depositó algunas monedas extra y dijo: «Creo que esto debería ayudarte. Todos necesitamos un poco de ayuda a veces». La madre lo miró, sorprendida y emocionada. Sus ojos brillaban mientras aceptaba la ayuda, y un suspiro de alivio escapó de sus labios. Margaret observaba, y su corazón se llenó de una mezcla de asombro y alegría. Lo que había empezado como un acto aislado de Chris estaba multiplicándose, expandiéndose silenciosamente, tocando vidas que él ni siquiera conocía. Chris sintió un nudo en la garganta. No buscaba reconocimiento, pero no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en su rostro al ver cómo la bondad se extendía por sí misma. Cada gesto que ocurría ante sus ojos parecía confirmar algo que siempre había sentido en su interior, que incluso los actos más pequeños, realizados sin expectativa, pueden tener un impacto profundo y duradero. «Es increíble», susurró Margaret, apenas audible. «No solo ayudó a mí, ahora todos parecen estar ayudándose entre ellos». «Eso es lo que hace la humanidad cuando encuentra un ejemplo», respondió Chris. «Cuando alguien actúa desde el corazón, otros comienzan a seguir ese ejemplo, a veces sin siquiera pensar en ello». Un silencio cargado de emoción se instaló por unos segundos, mientras ambos observaban cómo el efecto se desplegaba ante sus ojos. Los clientes que llegaron después parecían más atentos, más conscientes, y algunos incluso sonreían al ver cómo otros pagaban los productos de sus vecinos. La tensión aumentaba con cada nueva acción, nadie sabía quién sería el siguiente, ni cómo cambiaría el día de alguien más. Chris notó que su pequeña acción había iniciado un fenómeno silencioso, una cadena de bondad que parecía impredecible, pero inevitable. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida y la de los demás estaban entrelazadas en algo más grande que ellos mismos. Mientras Margaret se preparaba para salir nuevamente, se detuvo un momento y miró a Chris. «Usted no sabe lo que está haciendo», dijo, con lágrimas contenidas. «Está cambiando algo más grande que un simple momento en la vida de alguien». Chris asintió, humilde, sin buscar gloria. «A veces no vemos el alcance de nuestras acciones hasta que alguien nos lo muestra. Solo hice lo que sentí que debía hacer». Cuando Margaret salió del supermercado, el aire parecía cargado de algo distinto. Una tensión silenciosa recorría los pasillos, una expectativa casi palpable. Todos podían sentir que algo importante estaba ocurriendo, que la bondad había encontrado un camino propio y que, aunque nadie podía predecirlo, continuaría extendiéndose, dejando un rastro invisible que cambiaría, de manera sutil pero profunda, a quienes se cruzaran en ese lugar. Chris observó cómo la puerta se cerraba detrás de Margaret, y por un momento, todo quedó en silencio. La emoción, la sorpresa, la esperanza y la anticipación flotaban en el aire como un hilo invisible. El supermercado, con sus estantes y productos cotidianos,
se había convertido en un escenario donde lo ordinario se mezclaba con lo extraordinario, y donde cada gesto de bondad, cada mirada, cada palabra silenciosa tenía el poder de dejar a todos con la boca abierta, sin que siquiera se dieran cuenta de la magnitud de lo que estaba sucediendo. Anna se apoyó discretamente en un estante, sacando su grabadora portátil. Sabía que no podía interrumpir, que debía permanecer invisible, pero también sentía que lo que ocurría era demasiado importante para no registrarlo. Sus ojos se fijaban en Chris mientras él continuaba escaneando productos con la calma habitual, con movimientos precisos, pero también con una especie de sensibilidad que parecía absorber cada emoción en el aire. «No puedo creerlo», murmuró para sí misma, con voz apenas audible. «Está haciendo algo que todos deberíamos ver». Chris, ajeno a la presencia de Anna, atendía a una familia joven que intentaba pagar sus productos. El padre del grupo, nervioso, contaba monedas mientras su hijo pequeño observaba con curiosidad. La madre miraba alrededor, insegura, y Chris, sin perder la compostura, colocó discretamente algunas monedas que faltaban para completar la compra. «No sé cómo agradecerle», dijo la madre, con los ojos brillando. «No esperaba esto». «No es necesario», respondió Chris, con esa calma que parecía contener todo un mundo de comprensión. «Solo trato de hacer lo correcto. A veces un pequeño gesto puede aliviar un gran peso». Anna apretó el botón de grabación con más fuerza, consciente de que estaba siendo testigo de algo extraordinario. Cada palabra, cada gesto, cada mirada contenía una emoción que ella no podía ignorar. Su corazón palpitaba acelerado mientras sentía que algo grande estaba sucediendo. Lo que Chris hacía no era solo una acción aislada, estaba tocando vidas, creando un efecto silencioso que nadie aún comprendía del todo. Mientras la familia se marchaba con una mezcla de gratitud y asombro, Anna miró alrededor y vio cómo otros clientes comenzaban a observar con atención, como algunos intercambiaban miradas silenciosas, como si estuvieran decidiendo si podían, a su manera, continuar la cadena de bondad que Chris había iniciado. La tensión en el aire se hacía más intensa, algo estaba a punto de suceder, algo que nadie podía predecir, pero que todos sentían. Chris, sin saber que era observado, continuó atendiendo a cada persona con la misma paciencia y atención. Su mente estaba tranquila, pero su corazón vibraba con una fuerza silenciosa, consciente de que cada acción, por pequeña que pareciera, podía tener consecuencias más grandes que cualquier expectativa. «Es increíble», susurró Anna, mientras anotaba en su libreta mentalmente. «No busca reconocimiento, y aún así, su presencia cambia todo». Un anciano entró entonces, con pasos lentos y mirada cautelosa. Colocó algunos productos en la cinta y comenzó a contar monedas con dificultad. Chris lo observó con suavidad y, sin pensarlo demasiado, completó la cantidad que faltaba. «Gracias, joven», dijo el anciano, con voz temblorosa. «No sé cómo explicarlo, usted hace que uno se sienta humano otra vez». «Solo estoy haciendo lo que cualquier persona haría si pudiera», respondió Chris, con humildad. «La verdadera importancia está en que nadie pierda la esperanza». Anna sentía que cada palabra resonaba en su pecho. Grababa en silencio, pero su corazón estaba al borde de estallar por la emoción. Comprendía que estaba siendo testigo de un fenómeno humano que no podía simplemente ignorar, algo que tenía la fuerza de inspirar, de transformar, de tocar las fibras más profundas de quienes lo presenciaran. Mientras Chris devolvía el cambio y organizaba los productos, Anna notó cómo su mirada, aunque aparentemente tranquila, estaba llena de una conciencia profunda. Cada cliente que pasaba por su caja se llevaba algo más que los productos, se llevaba un fragmento de humanidad que él les ofrecía sin esperar nada a cambio. La tensión en el ambiente era silenciosa, pero palpable, todos sentían que lo que estaba ocurriendo era extraordinario, aunque no todos podían explicarlo. Esto es más que un simple acto», murmuró Anna para sí misma. «Esto es inspiración pura». De repente, una joven que había presenciado los primeros gestos de Chris se acercó a él con timidez, cargando una bolsa que no podía pagar completamente. «Disculpe, joven», dijo con voz nerviosa. «No tengo suficiente, y, bueno, escuché lo que hizo por otros. ¿Podría ayudarme?» Chris levantó la mirada y sonrió con suavidad. Sus ojos reflejaban comprensión y serenidad, como si cada desafío, cada necesidad, fuera una oportunidad de demostrar lo que significaba ser humano. «Claro que sí», respondió.
No se preocupe. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros. La joven asintió, casi sin poder hablar, mientras lágrimas contenidas brotaban de sus ojos. Anna, desde su rincón, sintió que el nudo en su pecho se apretaba con fuerza. Sabía que debía capturar este momento, pero más que nada, comprendió que había algo profundamente real, palpable, que estaba cambiando la atmósfera de aquel supermercado. Cada acto de Chris generaba un efecto silencioso, invisible pero poderoso, que comenzaba a transformar la manera en que todos se percibían y cómo percibían a los demás. Los murmullos de los clientes, las sonrisas tímidas, los agradecimientos susurrados, todo formaba una red invisible de emoción y humanidad que se expandía con cada gesto. La tensión del momento era casi tangible, como si todos en el supermercado supieran que algo extraordinario estaba ocurriendo y que, aunque nadie podía preverlo, cambiaría para siempre la manera en que vivían esos instantes cotidianos. Chris, ajeno al efecto que generaba, continuaba en su rutina, pero cada vez que ayudaba a alguien, su corazón sentía un latido silencioso de satisfacción, un entendimiento profundo de que la verdadera grandeza no necesitaba reconocimiento, solo necesitaba acción, compasión y la voluntad de hacer lo correcto. Anna bajó la grabadora y respiró hondo, con lágrimas en los ojos. Sabía que había presenciado algo único, un acto de bondad que no solo tocaba vidas en el momento, sino que estaba sentando las bases para algo mucho más grande, un efecto dominó invisible que nadie aún podía medir, pero que pronto dejaría a todos con la boca abierta. Una mujer joven con un carrito lleno de productos llegó a su caja. Mientras revisaba su monedero, notó que le faltaba dinero para pagar todo. Sus ojos se llenaron de ansiedad y vergüenza, bajó la mirada, intentando ocultar el temblor de sus manos. Chris la miró con suavidad, pero antes de que pudiera decir algo, un hombre que estaba detrás de ella depositó discretamente dinero suficiente para completar la compra. ¿Qué está pasando?, susurró la mujer, sorprendida, mientras tomaba el dinero que cubría la diferencia. No puedo, ¿por qué alguien haría esto? El hombre sonrió con timidez, evitando cualquier atención. A veces, solo hay que ayudar cuando se puede. Nadie lo necesita más que usted ahora mismo. Margaret, que había regresado al supermercado ese día para algunas compras pequeñas, observaba la escena desde un pasillo cercano. Su corazón se aceleró y una lágrima rodó por su mejilla. Cada pequeño acto de bondad que presenciaba parecía multiplicarse frente a sus ojos. No era solo Chris, la generosidad se estaba propagando, silenciosa, inesperada, como un hilo invisible que conectaba a todos. Chris, concentrado en su trabajo, apenas notaba que la acción que había iniciado hacía días se estaba transformando en un fenómeno colectivo. Los clientes siguientes, testigos de lo ocurrido, comenzaron a imitar los gestos de bondad. Algunos pagaban el producto extra del que estaba detrás de ellos, otros sostenían la bolsa de un anciano o ayudaban a colocar los productos en la cinta sin que se lo pidieran. La tensión en el aire era palpable, había algo en ese supermercado que estaba cambiando lentamente la manera en que todos interactuaban, y nadie podía predecir cómo terminaría. «Esto es increíble», susurró Margaret, mientras observaba cómo una pareja pagaba los productos. De una joven madre. Todo comenzó con él, todo comenzó con un simple gesto. Chris levantó la vista brevemente y la miró. Su expresión seguía siendo serena, pero en sus ojos había una chispa que reflejaba la satisfacción silenciosa de ver cómo la bondad se extendía sin que nadie la obligara. «No es solo mío», dijo, casi en un murmullo. «Solo inicié algo que todos tenían dentro de sí. Hoy solo se está manifestando». Un anciano que había estado observando en la fila se acercó al siguiente cliente y, con voz temblorosa pero firme, dijo: «Déjeme cubrir esto por usted». Hace tiempo que no sentía algo así, una oportunidad de ayudar sin esperar nada a cambio. La joven cliente lo miró, incrédula, mientras lágrimas de alivio llenaban sus ojos. Margaret sintió un nudo en la garganta al presenciar la escena. Lo que había comenzado como un simple acto de Chris estaba generando un efecto dominó que nadie esperaba, tocando corazones y despertando la compasión dormida de quienes apenas conocían la sensación de ayudar desinteresadamente. Chris continuó atendiendo a cada persona, consciente de que la rutina diaria se había transformado en algo extraordinario. Cada intercambio, cada mirada, cada palabra contenía un peso emocional profundo. Había una mezcla de sorpresa, gratitud y anticipación que hacía que el supermercado se sintiera como un lugar suspendido en el tiempo.
¿Cómo puede pasar algo así?, murmuró Margaret para sí misma. No es solo un chico joven, es como si encendiera algo en todos nosotros. El efecto se hacía más evidente cuando otra mujer, cargando con bolsas pesadas y visiblemente cansada, se acercó a la caja y descubrió que le faltaba dinero para pagar los productos de su hija. Antes de que pudiera reaccionar, un adolescente detrás de ella colocó las monedas necesarias, y un susurro de emoción recorrió el aire. Alguien que hace el bien inspira a otros, dijo el joven. Es así de simple. Margaret sintió un calor que le llenaba el pecho. Cada gesto de generosidad la emocionaba profundamente, y sus lágrimas caían silenciosas mientras observaba la escena. Chris, sin buscar reconocimiento, seguía escaneando productos, pero la tensión en el aire indicaba que lo que él había iniciado ya había dejado de depender únicamente de él. La bondad se había convertido en un fenómeno colectivo, silencioso, impredecible y poderoso. Mientras la fila avanzaba, los clientes se miraban unos a otros con una nueva conciencia. Sonrisas tímidas, palabras de aliento, gestos de ayuda silenciosa, todo parecía entrelazarse en una danza invisible de humanidad. La emoción era tan intensa que podía sentirse en cada respiración, en cada movimiento, en cada pequeño gesto. Nadie sabía cómo terminaría, pero todos podían sentir que estaban presenciando algo extraordinario, algo que cambiaría no solo aquel supermercado, sino la percepción de lo que significa ayudar y recibir ayuda. Margaret respiró hondo, sintiendo una mezcla de asombro y gratitud. Cada persona que actuaba desde la bondad parecía reflejar algo de Chris, pero también algo de sí mismos, como si aquel pequeño gesto hubiera despertado algo dormido en cada corazón presente. La tensión, la emoción, la anticipación, todo estaba condensado en ese espacio, y Margaret comprendió que, aunque nadie podía preverlo, estaban siendo testigos de un fenómeno que dejaría a todos con la boca abierta, una emoción que resonaría mucho más allá de los pasillos del supermercado. Chris, mientras organizaba el cambio y atendía al siguiente cliente, percibía cada pequeño gesto, cada mirada, cada sonrisa contenida. Su corazón latía con fuerza silenciosa, consciente de que la verdadera magnitud de la bondad no se medía en dinero ni en reconocimiento, sino en la forma en que podía tocar vidas de manera inesperada, multiplicándose en un efecto que nadie podría detener. El gerente del supermercado, un hombre alto y de rostro severo llamado Robert, se acercó a la caja con expresión confusa. Durante años había visto de todo en aquel establecimiento: peleas por ofertas, clientes frustrados, reclamos, pérdidas, pero nunca había percibido algo como lo que estaba sucediendo ahora. La fila de clientes avanzaba con calma, los murmullos eran suaves y llenos de admiración, y los gestos de ayuda entre extraños se multiplicaban. Chris, dijo Robert, intentando contener la sorpresa en su voz, necesito preguntarte algo. ¿Qué está pasando aquí? Esto no parece un supermercado normal. Chris levantó la vista, calmado, y respondió con su habitual serenidad: solo estoy haciendo lo que siento que debo hacer, señor. Nada más. Pero, Robert frunció el ceño, mirando a su alrededor, todos están actuando de manera extraña, ayudándose entre ellos. ¿Es esto alguna estrategia de ventas, alguna promoción que me perdí? Chris negó con suavidad, sin levantar la voz: no, señor. No hay promoción, no hay truco. Solo hay gente actuando con bondad, y creo que el ejemplo se ha contagiado. Robert miró con incredulidad cómo un hombre joven pagaba los productos que faltaban de una mujer que, claramente, no tenía suficiente dinero en su bolso. Su ceño se suavizó lentamente mientras observaba otra escena: una joven madre ayudando a colocar las bolsas de un anciano sin que nadie se lo pidiera. Cada gesto era simple, casi imperceptible, pero cargado de emoción y humanidad. Esto es, dijo Robert, más para sí mismo que para Chris. Esto es increíble. Nunca había visto algo así. Margaret, que estaba en el pasillo cercano revisando un producto, sintió que su corazón se aceleraba. Recordaba la primera vez que Chris la había ayudado, y ahora veía cómo aquel acto había generado un efecto multiplicador que parecía imposible de detener. Su respiración se entrecortaba al observar cómo la bondad se expandía a su alrededor, tocando vidas que ni siquiera ella conocía. Una joven que no había tenido suficiente dinero para pagar su compra se sorprendió al ver que otra cliente, desconocida, colocaba las monedas restantes sobre la cinta. No sé cómo agradecerte, dijo, con voz temblorosa. Esto es demasiado.
La mujer que ayudaba respondió con una sonrisa cálida, no necesitas agradecerme. Solo recuerda que todos necesitamos un poco de ayuda a veces. Nadie lo hace solo. Chris, mientras entregaba el cambio a la siguiente persona, percibía cada pequeño gesto, cada sonrisa, cada lágrima contenida. Una mezcla de orgullo silencioso y humildad llenaba su pecho. Sabía que no estaba buscando reconocimiento, pero la magnitud de lo que estaba ocurriendo empezaba a sobrepasar sus expectativas. La bondad que había iniciado se estaba transformando en algo mucho más grande, algo que estaba tocando a toda la comunidad. Robert, aún sorprendido, se acercó nuevamente a Chris. Nunca pensé que vería algo así en mi vida, dijo. La gente está cambiando, está ayudándose mutuamente sin razón aparente. ¿Cómo lo lograste? Chris se encogió de hombros ligeramente. No lo logré yo. Solo hice algo que sentí correcto. La verdadera magia está en que los demás decidieran actuar también. La bondad tiene ese efecto, aunque nadie la espere. El gerente observó un momento en silencio, tratando de procesar la escena. Su corazón, acostumbrado a la rutina y al control, latía con fuerza por la emoción que sentía al ver cómo un simple acto podía generar algo tan poderoso. Por un instante, olvidó reglas, números y responsabilidades, todo se reducía a la sensación de asombro y admiración ante la humanidad desplegándose ante sus ojos. Mientras tanto, Margaret caminaba hacia la salida, mirando con lágrimas en los ojos como cada cliente experimentaba el efecto de la bondad. Sentía que su vida había cambiado en esos días, que la sensación de soledad y fragilidad que la acompañaba se diluía lentamente frente a la fuerza silenciosa de lo que Chris había iniciado. Esto es más grande de lo que imaginé, susurró para sí misma. No solo se trata de dinero ni de productos, se trata de algo que toca el corazón de todos. Un niño que estaba con su madre dejó caer una bolsa de caramelos, y antes de que pudiera recogerla, un joven que esperaba en la fila se agachó y se la entregó con una sonrisa. La madre del niño lo observó con asombro y dijo, «Mira, cariño, así es como se ve la bondad de verdad». Chris, aunque concentrado en su trabajo, notaba cada detalle. Su corazón se llenaba de una mezcla de gratitud y asombro, consciente de que su pequeño acto había desencadenado algo que ya no podía controlar, una ola invisible de generosidad que se expandía sin esfuerzo y que comenzaba a cambiar la percepción de todos los presentes. La tensión en el aire era intensa, nadie podía predecir quién sería el siguiente en actuar, ni cómo este efecto multiplicador continuaría desarrollándose, pero todos podían sentir que estaban siendo testigos de algo extraordinario, algo que los dejaría con la boca abierta de manera silenciosa y profunda. Robert, el gerente, respiró hondo y miró a Chris nuevamente, esta vez con admiración. Nunca pensé que un simple gesto pudiera tener un impacto así. Gracias por mostrarme que a veces lo inesperado es lo más poderoso. Chris simplemente sonrió, humilde, mientras atendía al siguiente cliente. Sabía que no buscaba fama, que no necesitaba aplausos, pero sentía la fuerza silenciosa de un cambio que iba mucho más allá de las cajas del supermercado. Cada gesto de bondad se multiplicaba, y el lugar, antes común, se había convertido en un escenario donde lo ordinario y lo extraordinario se encontraban de manera invisible, dejando a todos con la boca abierta sin que aún comprendieran del todo la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Hoy vi algo que me cambió la vida, un cajero que, sin conocerme, me ayudó cuando no tenía suficiente dinero. Y lo más increíble es que todos aquí comenzaron a hacer lo mismo. No sé cómo explicarlo, pero este lugar se siente distinto. Subió el video a sus redes sociales sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. En cuestión de horas, el clip se compartió miles de veces. La imagen de Chris, humilde y sereno detrás de su caja, sonriendo con calma mientras ayudaba a los clientes, se volvió el centro de atención. Esa misma noche, Margaret, aún conmovida, recibió la llamada de su hija, «Mamá, ¿ya viste lo que está circulando? Ese cajero del supermercado, el que te ayudó, se está volviendo famoso». Margaret se estremeció. Encendió su computadora y, con manos temblorosas, abrió la red social. Ahí estaba, el rostro de Chris, el mismo joven que la había ayudado en silencio, ahora era compartido con miles de comentarios que hablaban de esperanza, de humanidad, de fe en los demás. «Dios mío», susurró. «Él no lo sabe». Al día siguiente, cuando Chris llegó a su turno, el ambiente ya no era el mismo. Afuera del supermercado,
una pequeña multitud se agolpaba. Algunos eran curiosos, otros vecinos del barrio, otros simples transeúntes que habían visto el video. Entraban al local con sonrisas tímidas, como si esperaran ver con sus propios ojos a aquel hombre que había inspirado a tantos con algo tan sencillo. Chris, al notar las miradas sobre él, sintió un escalofrío. No entendía qué estaba pasando. Una mujer se le acercó con lágrimas en los ojos. ¿Tú eres Chris?, preguntó con voz emocionada. Sí, señora, ¿le puedo ayudar con algo?, respondió él, con la misma humildad de siempre. Ella lo miró como si estuviera frente a alguien extraordinario. Gracias. No sabes lo que tu gesto significó para mí. Yo estuve aquí ayer y vi cómo ayudabas a esa mujer. Regresé a casa y me di cuenta de que llevaba años sin hacer algo bueno por nadie. Esa misma noche llevé comida a mi vecina enferma. Tú me recordaste lo que había olvidado. Chris no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza, abrumado por la confesión. Solo atinó a contestar con suavidad: no tiene que agradecerme a mí. Todo lo bueno que hizo salió de usted. Mientras tanto, el gerente Robert lo observaba desde la distancia. Había pasado de la incredulidad a una extraña mezcla de orgullo y desconcierto. El supermercado, que siempre había sido un simple lugar de rutina, ahora se había convertido en el centro de atención de toda la comunidad. Y lo más desconcertante era que no había ninguna estrategia detrás, nada planeado, solo la pureza de un acto auténtico. Un periodista local apareció entre la multitud, cámara en mano, acercándose directamente a Chris. Disculpe, ¿usted es el cajero del que todos hablan? Chris bajó la mirada, incómodo, mientras respondía: solo soy un trabajador más. No hice nada especial. Pero la gente dice que inició una ola de bondad en el supermercado. ¿Es cierto?, insistió el periodista. Chris, con voz tranquila, contestó: no creo que la bondad se inicie. La bondad siempre está ahí, solo necesita que alguien dé el primer paso. Eso fue todo. Las palabras quedaron grabadas en la cámara, y horas después se repetirían en los noticieros, aumentando aún más el fenómeno. Margaret, que había decidido regresar al supermercado para verlo con sus propios ojos, se acercó con cautela. Lo encontró en su caja, rodeado de clientes que parecían más interesados en hablarle que en comprar. Chris, dijo ella, con voz temblorosa. Él levantó la mirada y sonrió al reconocerla. Señora Margaret, qué gusto verla otra vez. ¿Cómo está? Confundida y agradecida, respondió ella, conteniendo las lágrimas. No sabes lo que has provocado. No solo en mí, sino en todos. Te has convertido en una inspiración. Chris negó suavemente con la cabeza: yo no busqué eso. Solo quería ayudar. Precisamente por eso, dijo ella, con los ojos brillando. Porque no lo buscaste. Porque lo hiciste de corazón. De repente, la multitud que observaba comenzó a aplaudir. El sonido llenó el supermercado, retumbando entre los pasillos. Chris se quedó inmóvil, sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Nunca en su vida había sido el centro de atención. Siempre había preferido el silencio, la discreción, la vida sencilla. Y ahora todos lo miraban como si fuera un héroe. Su respiración se aceleró, y por un instante sintió miedo. ¿Y si todo esto era demasiado? ¿Y si no podía sostener la imagen que la gente estaba creando de él? Su mente se llenó de dudas, pero su corazón, firme, le recordaba que lo único real era lo que había hecho, un acto pequeño, simple, nacido del amor por los demás. El gerente Robert se acercó, levantando la mano para pedir silencio. Amigos, dijo con voz firme. Este supermercado ha visto de todo, pero lo que pasó aquí gracias a Chris no tiene precedentes. Quiero que todos sepan que estamos orgullosos de él, y que quizá todos deberíamos aprender algo de lo que nos ha mostrado. El aplauso volvió a estallar, más fuerte que antes. Chris bajó la cabeza, ruborizado, y apenas pudo susurrar: yo solo quiero seguir trabajando. Margaret, al escucharlo, sonrió con ternura. Sabía que, a pesar de todo, él no dejaría de ser ese hombre sencillo y humilde que había transformado su vida. Pero en el aire flotaba una pregunta que nadie se atrevía a formular todavía:
¿Hasta dónde llegaría esta ola de bondad? ¿Qué pasaría cuando el mundo entero comenzara a mirarlo? La tensión crecía. Nadie lo sabía, pero todos lo sentían. Lo que estaba ocurriendo apenas era el comienzo. Y lo que estaba por venir podría cambiar no solo la vida de Chris, sino la de todos los que habían sido tocados por aquel inesperado efecto multiplicador de bondad. Encendió la luz y se dejó caer en la vieja silla de la cocina. El contraste era brutal. Afuera lo habían tratado como un héroe, pero allí dentro solo había soledad. Se llevó las manos a la cara, murmurando, ¿qué me está pasando? ¿Qué es todo esto? Yo solo quería ayudar. El timbre de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Dudó en contestar, pero al ver el nombre en la pantalla, Margaret, sintió un alivio inesperado. Respondió con voz cansada, ¿Señora Margaret? Chris, la voz de ella sonaba cálida, casi maternal. Perdona que te llame a esta hora, pero no podía dormir. Necesitaba decirte algo. Él guardó silencio, esperando. Hoy vi cómo la gente te aplaudía, cómo te miraban, y pensé que quizá todo esto pueda ser demasiado para ti. Quiero que sepas que, pase lo que pase, yo estaré de tu lado. No estás solo, ¿me oyes? Chris cerró los ojos, sintiendo un nudo en la garganta. Gracias, susurró. No sabe cuánto significa escuchar eso. No me lo agradezcas, replicó ella con suavidad. Solo prométeme que no dejarás que esta fama inesperada te robe tu esencia. Eres especial porque eres humilde, porque das sin esperar nada. No lo olvides. Lo prometo, dijo él, con voz temblorosa. Colgó la llamada, pero sus palabras quedaron resonando en su mente como un faro en medio de la tormenta. Al día siguiente, el supermercado parecía más un escenario que un local común. Cámaras de televisión, reporteros con micrófonos y personas que viajaban desde otros barrios para conocerlo llenaban los pasillos. Robert, el gerente, lo recibió antes de que entrara a su puesto. Chris, necesito hablar contigo. Él lo miró, inseguro. ¿Pasa algo malo? No, al contrario. La cadena de supermercados se enteró de lo que está pasando aquí y quieren aprovecharlo. Piensan que podría ser la nueva imagen de la marca. Publicidad, entrevistas, eventos. Imagínalo, tu rostro en todas partes. Chris retrocedió un paso, como si le hubieran dado un golpe. No, yo no quiero eso. Pero, Chris, Robert frunció el ceño. Esto podría cambiar tu vida. Dinero, estabilidad, reconocimiento. Es una oportunidad única. Chris negó con fuerza. No lo entiendes. Yo nunca busqué fama. Yo solo quiero vivir tranquilo, trabajar, ayudar en lo que pueda. Si me convierto en una imagen, perderé lo que soy. El gerente lo miró con frustración, pero también con cierta admiración. Eres un hombre extraño, Chris. Cualquiera en tu lugar saltaría de alegría. Quizá, respondió él con calma, pero yo no soy cualquiera. A pesar de sus palabras firmes, el resto del día fue un torbellino. Cada cliente parecía querer tomarse una foto con él,